nosotros nuestro primer invitado, él es Ronnie Aliaga, asambleísta para Revolución Ciudadana. Ronnie, muy buenos días, bienvenido. Gracias por estar con nosotros aquí en Diálogo a través de I99. ¿Cómo está, Wendy? Muy buenos días, Jorge, Henry. Un gusto estar nuevamente en su programa. Muchas gracias por la invitación. Vamos a iniciar este diálogo, por favor. Jorge Escobar. ¿Cómo le va, Ronnie? Buen día y bienvenido a Diálogo a través de la señal I99. Parecería que un juicio político como el que se ha logrado generar, instaurar en contra de la ministra de Gobierno, tomó más tiempo de lo que se imaginaban en la oposición y de manera particular en la Revolución Ciudadana como bloque. ¿Hasta qué punto en esa instancia política, la de ustedes, hay satisfacción debido a lo que ya se venía exigiendo desde hace varios meses y más aún, sobre todo, porque estamos a menos de 6 u 8 meses de que concluya el gobierno? Yo le preguntaba el otro día a otro asambleísta y bueno, en el evento de que logren los votos necesarios, las 2/3 partes, esto es al menos 91 votos de los 137 asambleístas, ¿terminan los problemas políticos del país, del gobierno, a juzgar de la Revolución Ciudadana? Buen día y bienvenido. ¿Cómo está, Jorge? Un gusto saludarle. Mire, realmente el tema de la ministra ya es algo reiterativo. Recordemos que no es el primer juicio político que se intenta llevar adelante, que dentro de este juicio político está hasta las manifestaciones de octubre, que aquí no ha sido incluido el tema del reparto de hospitales, ni mucho menos el mal manejo de la crisis del COVID por parte de las instituciones públicas que están a cargo de la ministra de Gobierno. Así que más allá de que esto se pueda considerar, la Revolución Ciudadana no lo considera una victoria, nosotros no estamos con sed de revancha, esto no es de llevarse los laureles, aquí es de hacer lo que es correcto. Es interesante ver cómo se da la votación dentro de la Comisión de Fiscalización, en la cual 9 legisladores votan a favor del informe que sugiere la censura y destitución de la ministra de Gobierno, y hay un voto en contra que es del representante del BADI y un voto de abstención que es de la bancada gobiernista. Y en ese sentido es como más o menos se puede ir viendo cómo va a ser la votación dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Esto de aquí sumado a cómo se están manejando los discursos por parte de la bancada de Creo, al momento yo creería que la ministra está alargando el tiempo para poder negociar los votos y no poder ser censurada. Depende de la Asamblea Nacional, como primera función del Estado, dar una respuesta objetiva al pueblo ecuatoriano. Vuelvo a insistir, aquí nadie está buscando revancha ni algún tipo de vendetta. Aquí estamos buscando el bienestar del pueblo ecuatoriano. Recordemos que la ministra de Gobierno es un funcionario público, está ahí designada por el presidente. Por decirlo en resumen, está puesta a dedo, ¿ya? Entonces no entiendo cuál es el afán de seguir sosteniendo a un funcionario que ha sido muy cuestionado dentro de su accionar en el cumplimiento de su mandato constitucional y que además, insisto, no se han incluido dentro de este juicio político temas tan relevantes como el reparto de hospitales, por el cual ya se encuentran, en un caso ya se encuentra detenido y sentenciado un ex legislador, otro se encuentra prófugo en el mismo caso, y las comunicaciones que se filtraron a través de ciertas plataformas de comunicación son contundentes. En el caso de que se ha manejado esta información y la asignación de puestos públicos entre legisladores y la ministra de Gobierno, por lo cual también debería responder en su momento. Pero en este caso, de lo que estamos hablando de este juicio político, el uso de bombas caducas, el haber atacado con bombas lacrimógenas los centros de paz, y el tema de no haber garantizado la seguridad de los medios de comunicación de las personas que estaban laborando, son los elementos que han configurado este juicio político. No puede ser posible que muy sueltos de huesos se mencione que no hay problema de haber utilizado bombas lacrimógenas caducas, que son un veneno y son nocivas para la salud del ciudadano ecuatoriano, y sobre todo la brutal represión que recibieron, en este caso, ciudadanos que salieron a protestar y a reclamar sus justos derechos. Hemos visto cientos de imágenes en las cuales se ven que las manifestaciones no se estaban llevando adelante de forma violenta, más vale la represión
con excesivo uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional, sí generó desmanes y acontecimientos violentos que no se justifican en ningún sentido. Pero tenemos que entender que esas manifestaciones surgen de una mala decisión política al momento de tratar de eliminar los subsidios de los combustibles a través de un decreto que no fue analizado técnicamente. Que al final del día, estos subsidios ya fueron eliminados de un plumazo a través de un decreto nuevamente, aprovechando que estábamos en la pandemia, ocupados tratando de sobrevivir. El asambleísta Ronnie Aliaga del bloque de la Revolución Ciudadana está en diálogo a través de la señal de I-99. Mi última inquietud, asambleísta, va en función de la próxima contienda electoral y para circunscribirnos en la propuesta de ustedes que hoy han visto una alternativa en la participación electoral con Centro Democrático, ¿no? Esta agrupación política del exprefecto Jimmy Jairala. ¿Ustedes están convencidos de que a pesar de esa pésima imagen que tiene el Parlamento, no va más allá del 2 o el 3% de aceptación en el país, es posible una asamblea con una mejor imagen? ¿Es posible levantar esa instancia? Digo, levantar porque mucha gente en la calle pues sencillamente no quiere saber nada de política, de elecciones. ¿Creen ustedes que van a poder acceder a esa votación? ¿Cuál es la expectativa que tienen como bloque ahora en esta nueva etapa con Andrés Arauz? Bueno, es cierto lo que usted menciona. Menos del 2%, mi estimado Jorge, de aceptación por parte de la ciudadanía tiene la Asamblea Nacional. Y esto se da justamente porque quienes, a través de un encargo otorgado en las urnas, juraron defender, proteger y fortalecer los derechos ciudadanos, hemos visto lastimosamente cómo han sido quienes se han beneficiado. Y hablo que en este momento están siendo investigados más de 60 legisladores del Parlamento. Si hubiese decencia por parte de las personas que saben que han cometido estos actos reñidos con la ley, hace rato debían haber dado un paso al costado. Lamentablemente no es así. ¿Qué expectativas tenemos? Y pienso que esto no se reduce al tema de Revolución Ciudadana, sino las organizaciones políticas debería existir un compromiso, un pacto ético, en el cual los legisladores o las personas que están accediendo a una candidatura vayamos a trabajar como lo hemos venido haciendo de nuestra parte para el bienestar de la gran mayoría de los ciudadanos ecuatorianos. Más allá de las posturas ideológicas políticas, nosotros tenemos que servir a la gran mayoría de todos los ciudadanos que en este momento tienen muchas necesidades. Y eso se va a generar también con esta nueva generación de políticos, valga la redundancia. Existimos una nueva generación de políticos que la vieja partidocracia, los mismos de siempre, los que el ciudadano, tal como usted ha escuchado, Jorge, yo también lo he escuchado, dicen ya estamos cansados de los mismos de siempre, que no hacen nada y nos han hecho mucho daño. Pues existimos una nueva generación de políticos que hemos realizado nuestro trabajo en lo que está a nuestro alcance, de nuestras capacidades, pero con alto compromiso cívico y patriótico, para dar ejemplo de transparencia, honestidad y de trabajo arduo y sacrificado para nuestros hermanos ecuatorianos. A esa nueva generación de políticos nos llaman el pueblo, por ser de frente, por ser decididos y por pelear con todas nuestras fuerzas para traer días mejores para nuestros conciudadanos. Así que creo yo, y sí tengo la plena confianza, que desde las otras organizaciones políticas también han pasado un proceso de selección en el cual son los mejores hombres y las mejores mujeres que ellos pudieron seleccionar, más allá de su ideología política. Pienso que deben tener esa vocación de servicio que tanta falta le ha hecho a la Asamblea Nacional en este periodo que ha sido de terror, ha sido nefasto. Quienes me conocen saben mis declaraciones desde el inicio de mis gestiones. Yo he solicitado desde su momento, siempre irnos a una asamblea constituyente, solicitaba también en su momento que renunciemos todos los legisladores, esa gran mayoría que hoy son investigados por corruptos y nosotros por honestos, por decentes, para seguir haciendo nuestro trabajo y que el pueblo ecuatoriano decida en las urnas. Lamentablemente, hemos vivido casi ya 4 años de desgobierno. Hay que seguir adelante, todavía seguimos en funciones. Tenemos que seguir proponiendo leyes que vayan de la mano y en sintonía de las nuevas demandas ciudadanas. Yo pienso que sí tenemos la oportunidad como ciudadanos ecuatorianos de en el próximo 2021 también elegir de mejor manera a quienes nos van a representar, sea en la Asamblea Nacional, en el Parlamento andino y asimismo como binomio a la presidencia y vicepresidencia de la República.
El asambleísta Ronnie Aliaga del bloque de la Revolución Ciudadana está en diálogo a través de I-99. Por cierto, la hermana del exmandatario Rafael Correa Delgado, Pierina Correa Delgado, lidera la lista de candidatos a la Asamblea Nacional. Ella ya tuvo un par de participaciones antes hacia la prefectura del Guayas sin lograr el objetivo. Y lo otro es que insisten con una Asamblea Nacional Constituyente como ya se lo hizo en el 2007. El licenciado Avelino continúa. ¿Cómo está Ronnie Aliaga? Un abrazo, un saludo cordial de aquí en la mesa de diálogo. Gracias por acompañarnos. Si usted piensa que tal vez habrá el tiempo necesario todavía para que en el poco tiempo esta asamblea, como usted también la ha calificado, ¿no? Que ha tenido un trabajo lamentable, alcance a poner una ley de extinción de dominio, en realidad que la ciudadanía tanto espera una ley de extinción de dominio que sea justa. Por ahí hemos escuchado muchas voces ciudadanas que dicen que a lo mejor esta ley de extinción de dominio, obviamente que va a velar por los intereses del Estado, específicamente también con los asambleístas que hoy en su mayoría están totalmente manchados, Ronnie. Sí, totalmente de acuerdo. Buenos días, Henry. Mire, la ley de extinción de dominio, de recuperación de bienes de origen o destino ilícito que estamos tratando dentro de la comisión en la cual yo pertenezco, en la cual yo participo, que es la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social. Efectivamente, hemos venido trabajando de manera ardua, continua, muy concisos, consiguiendo las ponencias de relatores internacionales, así mismo de asesores. Se ha solicitado la participación tanto de la Fiscalía General del Estado, el Consejo Nacional de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia y de otros actores sociales y políticos que obviamente están preocupados con la construcción de esta ley. Esta ley ha sido muy cuestionada desde ciertos sectores. ¿Por qué? Porque hemos visto la crueldad de la política ecuatoriana, cómo se ha transformado en el terrorismo político, que no existe justicia en este momento, y se lo digo con conocimiento de causa, porque he denunciado al presidente de la República en 2 ocasiones y ahí no tenemos ningún resultado hasta el momento por parte de la Fiscalía General del Estado. Entonces no existe la justicia. Entonces esta ley en su momento querían utilizarla y se dejaba ver como otra herramienta más de persecución y de presión política. No puede ser que por usted ser un crítico o un adversario político democrático dentro de un régimen, usted reciba persecución, sea encarcelado, sea sentenciado injustamente, tenga medidas exageradas para el tipo de delito que le están acusando, y eso es lo que hemos visto. Todos somos testigos de ese tema. Entonces, lo que hemos hecho es debatir en el marco de la coherencia y en el respeto de los derechos constitucionales de los ciudadanos ecuatorianos. Es así que el día lunes, nosotros pudimos realizar la revisión, una penúltima revisión del texto, de la redacción del texto de la ley de extinción de dominio para que pase nuevamente al Pleno de la Asamblea Nacional. Recordemos que este ya sería el segundo debate de esta ley de extinción de dominio. Ya no dependería únicamente de que nuestra comisión lo apruebe dentro de esta semana o los próximos días de la siguiente semana, sino también del cronograma de los plenos y de los temas que van a ser tratados dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Ya nosotros como comisionados cumplimos con haber debatido, con haber acogido las sugerencias y los aportes de los legisladores que hicieron sus intervenciones a través del Pleno de la Asamblea Nacional, que lo hicieron sea por la vía telemática o vía escrita también, y de los, como mencionaba, de los asesores que se pudieron sumar a nuestra mesa de trabajo. Así que hemos venido desarrollando un trabajo, creo que de la mejor manera posible, siempre pensando más allá de una ideología política, de una postura política, pensando en el bien de los ecuatorianos, que en este momento creo que coincidimos todos, hastiados de la corrupción, cansados de que los malos políticos estén dilapidando el erario nacional y que esto se traslade en el malestar de los ciudadanos ecuatorianos, que aquí en el Ecuador la corrupción nos ha costado vidas. ¿Y por qué digo vidas? Porque lamentablemente, por haber dilapidado el erario nacional, no habían los implementos de protección personal para nuestra primera línea de defensa, que eran nuestros héroes y heroínas del mandil blanco. No habían insumos en los hospitales, no había para pagar los médicos, y eso, muchos, cientos de ecuatorianos, por no decirle miles, fallecieron afuera de los hospitales porque no recibieron atención médica oportuna en el sistema de salud pública. Y eso sí debería dolernos en el alma y motivarnos a seguir trabajando para que esto no se vuelva a repetir. Ya tenemos por ahí
un ex legislador sentenciado por haber impedido a través de ese acto de corrupción que se construya un hospital en Pedernales. Y volvemos al mismo tema. Uno de los involucrados y que sale de manera descarada involucrado en los chats de comunicación que se hicieron públicos a través de ciertos medios de comunicación es la actual ministra de Gobierno, que debe responder muchísimo. De ahí vemos cómo viene esa presión hacia una Asamblea Nacional que, como conversábamos con Jorge, tiene menos del 2% de aceptación del pueblo ecuatoriano. Por eso es necesario refrescar estos espacios, que vengan verdaderos representantes de los distintos sectores sociales y gremiales y del territorio ecuatoriano, para que esta asamblea vaya más en sintonía de las nuevas necesidades de nuestra gente. Debe ser esta una de las leyes más esperadas por el pueblo ecuatoriano, precisamente por todo lo que acaba de acotar Ronnie, lo que ha ocurrido precisamente en esta pandemia. Y dentro de este texto que ustedes ya presentaron, que ya está listo allí, ¿cómo queda en definitiva la parte en quién va a velar por los bienes recuperados, Ronnie? Porque sería así como que la expectativa de no saber que le vamos a dar el queso para que el ratón también lo cuide, una vez que la ley entre en ejecución, que se empiece a aplicar y que los bienes comiencen a ser recuperados productos de la corrupción y regresen de nuevo a las arcas del Estado. ¿Quién va a velar por esos bienes, Ronnie? Bueno, en la parte que usted está mencionando, dentro de esta ley se está planteando la creación de un comité de la administración de los bienes o activos recuperados por parte del Estado ecuatoriano. Recordemos que esto debe ir a manos del Estado ecuatoriano. Por eso es muy delicado y yo le entiendo su preocupación, porque usted va a decir, bueno, ¿cómo le vas a dar al Estado ecuatoriano si ellos son, y parte del Estado ecuatoriano han sido los que han estado festinándose los recursos provenientes de la corrupción? Pero es que recordemos que son recursos institucionales, son recursos públicos y deben ser administrados por el Estado. Aquí lo que necesitamos, mi estimado Henry, es decencia en la política. Necesitamos buenas autoridades, más allá de a qué organización política, a qué color, a qué número, a qué línea, a qué nombre representen. Necesitamos buenos ecuatorianos administrando estos bienes, porque recordemos que en este momento, tal como nosotros, esta institucionalidad que tenemos, Inmobiliar se encarga de estos temas, ¿verdad? Sería supervigilado por este comité, pero de ahí es el mismo Estado ecuatoriano el que tendría el manejo de los bienes, ¿no? La potestad sobre estos bienes. Esperemos por el bien del país, por esas ansias de respuesta, de verdad y de transparencia, que no considero que en este gobierno, pero en el próximo gobierno tengamos un gobierno democrático que respete la independencia y las funciones del Estado, que tengamos buenos funcionarios públicos y hagan las cosas de mejor manera pensando en todas y en todos. Muchas gracias, Ronnie. 7:26 de la mañana. Gracias por compartir esta información importantísima, especialmente lo de este comité aquí en la mesa de diálogo. Un abrazo, que tenga un excelente día. Muchísimas gracias a usted, Henry, Jorge y mi estimada Wendy. Muchísimas gracias por la invitación y nos veremos en la próxima ocasión. Gracias. Gracias. Ronnie,